Esta, bueno, es una versión, digamos, resumida, sintética de algo que está, bueno, más desarrollado en un libro el cual ya mencionó Gastón, que escribimos con Gastón y que salió el año pasado, y que en realidad es parte de toda lo que es, digamos, una de mis líneas de investigación, que hace a repensar, digamos, los fundamentos categoriales de la crítica marxiana de la economía política en términos, digamos, metodológicos. Y este es uno de los aspectos, digamos, en particular de cuestiones que hacen al carácter de la fuerza de trabajo como mercancía y, bueno, de ciertos aspectos de las determinaciones del valor de la fuerza de trabajo que estuvimos trabajando en el último tiempo y que bueno, es centrarme en uno de estos aspectos. Voy a presentar en castellano, en español, espero hablar lo suficientemente pausado para que se entienda y con la claridad, digamos, que se pueda, digamos, en estas cuestiones medio complejas en un tiempo limitado. Y más específicamente lo que quiero discutir es poner en discusión, y este es el objetivo central de la intervención, de la comunicación, discutir esto del el llamado elemento histórico-moral del valor de la fuerza de trabajo y en particular hacer un examen crítico, poner en cuestión lo que en algún sentido uno puede decir es el saber convencional dominante, una especie de sabiduría convencional recibida respecto de qué es esto del valor de la fuerza de trabajo y además el vínculo con la lucha de clases en la determinación del valor de la fuerza de trabajo y en particular con esto que vamos a ver después un poquito la cuestión de la evidencia textual. Marx menciona en el Capital, en el capítulo sobre la transformación del dinero al capital, respecto de la determinación del elemento histórico-moral. Y puesto, digamos, discutido críticamente ese saber convencional, el punto siguiente es proponer una lectura alternativa respecto de qué es lo que determina o qué involucra este llamado elemento histórico y moral del valor de la fuerza de trabajo, lo cual en realidad, a la luz de esta reconsideración de este elemento histórico moral del valor de la fuerza de trabajo, va a llevar a repensar la conexión entre la determinación del valor de la fuerza de trabajo y la lucha de clases. ¿En qué consiste, muy brevemente y a modo de meternos en la cuestión, esta visión dominante entre los marxistas, que ahora lo vamos a rastrear en su génesis histórica e intelectual, pero en qué consiste este valor de la fuerza de trabajo, en particular en este elemento histórico-moral del valor de la fuerza de trabajo? Y en realidad, en esta lectura convencional, el elemento histórico y moral del valor de la fuerza de trabajo es uno de dos factores que se plantean o se ven implícita o explícitamente como mutuamente independientes que determinan la composición de lo que uno podría llamar, no es esta la terminología textual de Marx, la canasta de consumo de valores de uso que entra en la determinación del valor de la fuerza de trabajo. El valor en sí mismo de la fuerza de trabajo estaría determinado por el valor de esta canasta de consumo y en realidad, si uno fuese estricto, debería decir en rigor no valores de uso, sino específicamente mercancías. No todo valor de uso que consume el obrero asalariado entra en la determinación del valor de la fuerza de trabajo, sino estrictamente las mercancías que consume, ¿sí? Y esto es uno de los elementos en contraposición a qué. En contraposición en lo que aparece muchas veces en la literatura y el propio Marx como el componente físico, si se quiere, o físico-técnico, que esto sí estaría dado por la reproducción material del obrero asalariado, o sea, aquello que es necesario para que reproduzca su vida, en tanto y en cuanto este consumo de valores de uso le permite satisfacer necesidades al obrero asalariado, tanto en un sentido biológico, ¿sí? Como, y en el mejor de los casos, aparece esta referencia a habilidades técnicas en un sentido restringido. Digo, el tornero tiene que saber usar un torno, y para saber usar el torno hay que aprender a usar el torno, y para aprender a usar el torno hay que consumir determinados valores de uso. Y en ese sentido son valores de uso que son necesarios para participar en el proceso de producción social, para producir ciertos otros valores de uso determinados en el proceso de trabajo subsumido al capital.
A diferencia de este componente físico, físico-técnico del valor de la fuerza de trabajo, aparece, y esto sí tiene, digo, la distinción sí aparece textualmente en Marx, aparece el componente histórico y moral, es otro componente, digamos, que entra en la composición de esa canasta de valores de uso mercantiles, ¿sí? En su forma de mercancía, que esto no aparece en esta lectura convencional determinado por la materialidad del propio proceso de trabajo subsumido realmente en el capital, sino, y esto es lo que pone el vínculo con la lucha de clases, aparecería determinado por la lucha de clases. O sea, es un conjunto de valores de uso que entran en la norma de consumo de la clase obrera, que no encierra ningún vínculo material con el trabajo que realiza el obrero asalariado bajo el mando del capital, sino que sencillamente responde a los vaivenes de la lucha de clases, y en tanto la propia lucha de clases en general no aparece encerrando ninguna determinación, uno diría que es una parte del consumo obrero que es contingente y que está estrictamente indeterminado. Lo que, digamos, el planteo es poner en cuestión esto, ¿sí? Y hacer un argumento crítico respecto de este saber convencional por dos aspectos. El primero es que, a mi juicio, esto no tiene una base textual, esta escisión en dos componentes, sí, pero atribuir uno a la materialidad del proceso de trabajo y otro a la lucha de clases como dos factores mutuamente independientes no tiene base textual en los escritos de Marx. Y segundo, y esto es lo más problemático, más allá de lo que haya dicho o dejado de decir Marx, sustantivamente, esto rompe la conexión necesaria entre materialidad y forma social que es propia del modo de producción capitalista. En contraposición a esta lectura, el argumento positivo, digamos, que quisiera plantear, es que el elemento histórico y moral, y esto lo aclaro desde el vamos, esto inspirado en ciertas cuestiones que señala Marx, pero en algún punto yendo más allá de lo que el puño y letra de Marx dejó en sus escritos, ¿sí? Este elemento histórico y moral también remite un consumo de valores de uso que permite la reproducción de determinados atributos productivos del obrero que también son requeridos por las formas materiales del proceso de producción capitalista. Y en este sentido, ¿sí? El valor de la fuerza de trabajo no está determinado por la lucha de clases, ni en parte, ni siquiera en lo que corresponde al valor de la fuerza de trabajo, sino enteramente por la materialidad del proceso de trabajo subsumido realmente en el capital y los requerimientos de atributos productivos y por ende de consumo que se desprenden de esas formas materiales del proceso de trabajo capitalista, y que la lucha de clases no es que no juega ningún papel, sino que este papel no hace a la determinación del valor de la fuerza de trabajo, sino a la forma en que se realiza ese valor de la fuerza de trabajo, y aquí va a ser central la distinción metodológica entre contenido de una determinación y su forma necesaria de realización, movimiento o desarrollo. ¿Sí? Lo que quisiera pasar ahora, entonces, a avanzar, digamos, sobre esta cuestión es el contexto histórico, y muy brevemente es señalar en qué contexto empieza a, por así decir, destilar y decantar este saber convencional. Uno, digamos, puede encontrarlo hoy en infinitas versiones. En general esto es algo que no se discute explícitamente, pero se aparece dicho al pasar, pero uno puede rastrear esto a los debates sobre la teoría del empobrecimiento de la clase obrera y a ciertas intervenciones críticas, tanto del campo marxista como de los críticos del marxista, como mencionaba a Bernstein, a Dugan, Baranovsky, respecto de lo que aparecía como dándose de patadas con la llamada teoría del empobrecimiento, que era la suba de los salarios reales que se estaba detectando y se verificaba a principios del siglo XX. ¿Sí? Y en lo que aparece, digamos, es la respuesta de los marxistas a este tipo de objeciones, y en particular, digamos, es en este sentido remarcable la respuesta de Bukharin a Dugan Baranovsky, quien justamente plantea que determinación económica, y en ese sentido, o si se quiere por un lado, por los requerimientos materiales del consumo de valores de uso, y por otro lado, determinación política, no son mutuamente incompatibles, sino que son estos dos factores independientes. Uno entra en la determinación de este componente físico y otro entra en la determinación de un nivel de vida tradicional, cultural, que brota de la lucha de clases, y en tanto se logra mantener ese nivel de vida, mueve hacia arriba el valor de la fuerza de trabajo.
Esto es lo que quedó y lo que uno también puede encontrar referencias en Rosa Luxemburg, etc. Pero esto es lo que en última instancia quedó y se consolidó como este saber convencional. ¿Cuáles son los problemas que encontramos? Bueno, como señalábamos antes, ¿sí? En principio no encontramos base textual en las obras de Marx que distinga entre estos dos elementos, que está presente, sino que atribuya uno a la reproducción material determinada por los requerimientos del proceso de trabajo subsumido en el capital y otro que brote, ¿sí?, como expresión de del puro movimiento de la lucha de clases. En el capital, estrictamente, lo que Marx dice respecto del elemento histórico y moral es que esto remite o expresa condiciones bajo las cuales se ha formado históricamente la clase de los trabajadores libres, esto es, las condiciones de reproducción específicas de cada fragmento nacional de la clase obrera global, heredadas en realidad de las relaciones sociales precapitalistas y correspondientes a la génesis histórica. En cuanto a uno de los textos que suele traerse como evidencia textual es Salario, Precio y Ganancia, que vi que estaban vendiendo allá afuera, una edición en portugués, donde aparece, digamos, una serie de citas de Marx que, a mi juicio, lo que está señalando ahí Marx, ¿sí?, es qué es lo que hace, cuál es el papel de la lucha de clases para llevar el salario, o sea, la forma concreta de precio del valor de la fuerza de trabajo, a justamente el nivel pleno del valor de la fuerza de trabajo. Y esto incluye, de hecho, el nivel de vida tradicional, o sea, el elemento histórico-moral, y no solamente el componente físico, que justamente es lo que Marx señala como un límite mínimo, ¿sí?, del valor de la fuerza de trabajo, pero no hay evidencia textual, a mi juicio, que diga que el nivel tradicional en sí mismo, o sea, el elemento histórico-moral, esté determinado por la lucha de clases. Lo otro para señalar es de índole metodológico, lo menciono ahora y en realidad pensaba volver sobre ello después, pero hay que tener en cuenta que justamente la discusión, y esto es importante también señalarlo, de la consideración del elemento histórico-moral, Marx la hace, o lo que uno podría llamar al nivel de abstracción de la subsunción formal del trabajo en capital, es decir, donde justamente la propia materialidad del proceso de trabajo, por ende los atributos productivos del obrero y por ende los necesarios requerimientos de consumo del obrero para tener esos atributos productivos son exteriores al propio movimiento del capital y por ende justamente aparece el valor de la fuerza de trabajo como un límite exterior a quien ya se ha descubierto como el sujeto enajenado del proceso de vida social, que es esta relación social materializada o objetivada o fetichizada que es el capital. Pero en ese sentido, esta presuposición externa, a medida que la exposición dialéctica avanza, tiene que mostrarse cómo el propio capital pone estos presupuestos a su propio movimiento. Y eso es lo que hace justamente Marx cuando avanza desde la subsunción formal a la subsunción real y transforma la materialidad del proceso de trabajo en una forma específicamente capitalista, y por ende transforma la composición, si se quiere, material del obrero colectivo y por ende los atributos productivos que se requieren y las normas de consumo que se requieren para producir esos atributos productivos. Y esto, digamos, Marx después avanza de la asunción real a la propia reproducción del capital, donde además muestra justamente cómo el consumo individual del obrero, en tanto el obrero es un atributo del capital, inclusive cuando está fuera del proceso de producción, donde aparece afirmarse en su pura libertad, dice Marx, acá el obrero es un atributo, pero es un atributo de quien es realmente el sujeto del proceso de vida social, este sujeto enajenado, que no es el capital individual, sino, como comentaba Gastón en su exposición, en lo que Marx llama el capital social global, el capital total de la sociedad, que es la unidad del movimiento de esta relación social enajenada. Entonces, esto es lo que uno tiene que hacer, digamos, para discutir esta cuestión, es mirarlo metodológicamente, pero por otro lado aparece una cuestión sustantiva que hace a lo que señalábamos antes. Digamos, si el capital es este sujeto social enajenado, y esto es la forma en que se organiza el proceso de metabolismo humano, la materialidad de ese proceso de metabolismo humano, postular que hay algún momento del consumo social que es exterior al movimiento de la propia relación social a través de las cuales los seres humanos organizan su proceso de vida, es dejar algo exterior al propio ser social de los seres humanos, en particular al propio ser social enajenado
de la clase obrera. Entonces, lo que uno encuentra es que acá aparece una, justamente, exterioridad entre materialidad del consumo y la relación social que rige la organización de la producción y el consumo en la sociedad capitalista, que es la valorización del valor o la producción de plusvalor como contenido o finalidad inmanente del proceso de vida social. ¿Cómo avanzar entonces respecto del valor de la fuerza de trabajo si esta lectura tradicional tiene problemas textuales y tiene problemas sustantivos? Bueno, en principio, uno no encuentra demasiado en Marx para avanzar, pero nosotros consideramos que hay una posibilidad de avanzar tomando otros textos de Marx y repensando lo que el propio Marx querría estar señalando con el elemento histórico y moral. Y para eso lo que hay que hacer es, en primer lugar, entender qué es lo que está en juego en el consumo de valores de uso en general. Y a nuestro juicio, y esto sí aparece que hay evidencia textual al respecto en Marx, lo que está en juego en el consumo de valores de uso es siempre la reproducción de la materialidad del cuerpo humano, y esa materialidad del cuerpo humano, en su forma específicamente humana, implica la reproducción de lo que yo llamo subjetividad productiva, la capacidad específicamente humana de organizar el proceso de vida a través de la transformación de la naturaleza en un medio para sí. O sea, la conciencia y la voluntad productivas del ser humano, que es el propio ser genérico humano, aquello que distingue al peor albañil de una abeja, según lo que plantea Marx. Entonces, en este sentido, cuando uno considera de esta manera al consumo social como la forma en que se producen y reproducen atributos productivos y por ende las capacidades específicamente humanas para organizar la participación individual en un proceso de producción que es inmanentemente social, es que lo que está en juego entonces a través del consumo es la producción de atributos productivos, y en este sentido el valor de la fuerza de trabajo tiene que involucrar un consumo que permita reproducir normalmente la fuerza de trabajo del obrero, y esta reproducción normal no solo incluye capacidades físicas, sino que también, y sobre esto evidentemente también hay citas textuales de Marx, capacidades, llamémoslo así, mentales o intelectuales, pero en particular, donde uno tiene que ir más allá de Marx, es que el valor de la fuerza de trabajo, a mi juicio, incluye un tipo de atributos productivos que van más allá de lo que en un sentido restringido uno puede decir involucran atributos técnicos, pero que al mismo tiempo son atributos productivos de la fuerza de trabajo, ¿sí? Son capacidades o potencialidades para participar en la organización y ejercicio del trabajo individual como parte del trabajo social. Es lo que podemos llamar, y así apelando a la terminología del elemento histórico-moral, son los atributos morales de la fuerza de trabajo. Es el conjunto de formas de conciencia, actitudes, disposiciones que siempre también deben ponerse en movimiento en cualquier proceso de producción de valores de uso, cualesquiera sea la índole de esos valores de uso. En segundo lugar, lo que uno puede señalar de estos atributos morales de la fuerza de trabajo es que no son naturales, sino que son también producto de la historia y que por ende cambian con el desarrollo de la sociedad capitalista. En tercer lugar, obviamente difieren para cada tipo de órgano del obrero colectivo, es decir, todo proceso de trabajo involucra que se deben poner en movimiento estos atributos morales, ¿sí? De la fuerza de trabajo, pero va a depender de la complejidad, de la forma concreta de ese trabajo, qué tipo de atributos morales se requieren para producir un determinado valor de uso. Pero por sobre todo, resaltar esto de que son atributos productivos del obrero y que como tal deben necesariamente ser producidos a través y reproducidos a través del consumo de determinados valores de uso. Ahora, las formas concretas de este proceso de producción de atributos productivos obviamente cambian justamente, y acá es donde uno tiene que traer el pasaje de la subsunción formal a la subsunción real. Esto cambia con el desarrollo capitalista, cuando se va transformando la materialidad
del proceso de trabajo por los requerimientos de la producción de plusvalía relativa, ¿sí? Las transformaciones de la sustitución real del obrero, cambian necesariamente el tipo de atributos productivos, incluyendo el elemento histórico-moral, en este sentido de atributos morales productivos, y por ende también tiene que cambiar la norma de consumo. Y esto es, a mi juicio, lo que uno tiene que, si quiere hacer una investigación materialista del valor de la fuerza de trabajo, mostrar justamente cómo en el desarrollo capitalista se van cambiando estos patrones de consumo, y esto en este punto no es más que una especie de programa de investigación. Pero para ir más o menos cerrando, lo fundamental de esta cuestión es que estos valores de uso también responden a requerimientos materiales del proceso de trabajo capitalista. Y es esto lo que comprende el elemento histórico-moral que cambia históricamente con el nivel tradicional. El tipo de atributos morales y el tipo de valores de uso y la forma de apropiación que responde a esto. Bueno, ¿qué papel queda entonces para la lucha de clases si no entra en la determinación propiamente dicha? Bueno, como señalábamos antes, y esto requeriría más desarrollo, quizás en las preguntas o en los comentarios se puede volver sobre esto. Es la forma necesaria en que se fija o establece, pero no determina, ¿sí? Y se asegura, si se quiere, estas condiciones de reproducción normal de la fuerza de trabajo que involucra ambos elementos y que ambos elementos están determinados por las necesidades de la producción de plusvalía relativa por parte del capital total de la sociedad. Y en este sentido uno podría decir, de manera sintética, no hay valor de uso cuyo consumo no esté asegurado a través de la lucha de clases, y esto tanto del elemento físico como del elemento histórico y moral, en este sentido resignificado, pero al mismo tiempo, ¿sí? Uno podría decir que no hay valor de uso cuyo consumo por parte de la clase obrera no esté determinado por las necesidades de la propia materialidad del proceso de trabajo subsumido realmente en el capital. Voy a cortar aquí para más o menos mantener aquí. Muchas gracias.